lo sabe, ve. Cuando una persona entiende, ve. Por eso dice el pasaje: el Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca ¿qué? ¿Y para qué necesitamos luz? Para ver. En realidad, cuando a la luz a la que se refiere es a la luz del entendimiento, y la ceguera a la que se refiere es a la incredulidad, la capacidad de no poder entender. Las personas incrédulas no entienden, por eso son incrédulas. Y las personas que creen es porque entienden. Y eso se llama luz. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces, varias de las cosas que tenemos que entender, varias de las cosas que tenemos que creer, varias de las cosas que tienen que ser luz en nuestro entendimiento es que a cada nueva generación que surge, que Dios levanta, Dios le da una nueva visión, una nueva unción y una nueva revelación. A cada nueva generación que Dios levanta, Dios le da una nueva unción, una nueva revelación y una nueva visión. Esto es para que esa nueva generación cause algo que se llama reforma. Diga fuerte conmigo: reforma. Reformar es tener la capacidad de modificar lo que existe y mejorarlo. Es una reforma. Es, por ejemplo, cuando alguien tiene una casa y la va a reformar. No tira toda la casa, sino solo tira ciertas cosas y lo hace mejor. Lo reformó. Cada vez que surge una nueva generación, Dios le da a esa nueva generación una nueva revelación, una nueva manera de ver las cosas y una nueva unción para que esa generación cause una reforma en lo que la generación anterior construyó. No es que lo que la generación anterior construyó esté mal hecho, es que en el tiempo las cosas deben irse mejorando, porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que progresa. A ver, dígalo conmigo: el Dios en el que creo es un Dios que progresa. ¿Saben cuál es el problema de la religión? La diferencia entre la verdadera relación con Dios y la religión es que la religión no progresa. Pero el verdadero evangelio progresa. Jesús era un hombre de progreso. A veces parece que los que progresan están en contra de la generación anterior. Parece, pero no lo es. Lo que pasa es que solamente es un reformador, es decir, alguien que hace ciertas modificaciones para actualizar las cosas al momento y a la época que se están viviendo. El religioso nunca progresa. Las personas religiosas siempre se mantienen en lo mismo por los siglos de los siglos. Y Dios no. Dios siempre progresa. Ahora, si Dios siempre progresa, ¿nosotros qué debemos hacer? Progresar. Por eso usted debe de entender que no somos protestantes, somos progresistas. Porque no andamos protestando de lo que pasa, andamos progresando de lo que sucede. El propósito de mi vida es progresar en aquellas cosas en las que Dios quiere que yo progrese y avance. Yo tengo un Dios que progresa y entonces mi vida siempre progresa. ¿Qué cosas me ha dado Dios para que progrese? Una unción, una visión y una revelación. A mi generación, mis hijos que vienen después de mí, que es una nueva generación, Dios les dará una nueva visión, una nueva unción, una nueva revelación que les permitirá modificar lo que yo hice, pero para que lo que ellos hagan sea mejor que lo que yo hice. Ese fue el pleito que tuvo Jesús con los fariseos todo el tiempo. Los fariseos enseñaban las cosas correctas, pero las seguían haciendo de la manera equivocada, porque era una manera de mucho tiempo atrás, antigua. Aunque lo que enseñaban estaba bien enseñado. Jesús les dijo a sus discípulos: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que dicen está bien, es la palabra de Dios, pero como ellos la hacen, eso dejó de hacerse hace miles de años. ¿Por qué? Todo ha progresado. Cuando Jesús aparece en la tierra, Jesús entonces, como un hijo de Dios, trae luz a la tierra, trae progreso a la tierra. Entonces Jesús, dice la Biblia, no vino para evadir la ley. Él vino a cumplir la ley, pero no solo a cumplirla, sino a dar un progreso de la ley.
La gracia no es más que el progreso de la ley. Ahora podemos caminar en una gracia mayor, podemos caminar en una gracia plena en Cristo Jesús por un hombre que se atrevió a vivir de tal manera que causó un progreso. Es decir, reformó lo que le había sido dado a Moisés y lo mejoró. Por eso marcó la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No es que lo que Moisés le haya dado, Dios a Moisés no era palabra de Dios, pero lo que Jesús venía a traer era un progreso. Lo que Jesús venía a traer era la plenitud. Lo que Dios le dio a Moisés eran los principios, eran las leyes, pero no había espíritu, no había manera de progresar. Hasta que Jesús viene con luz, con entendimiento, para que entonces las personas puedan progresar. En conclusión, si tu fe, ¿cuántos aquí tienen fe? Muy poquitos. ¿Cuántos tienen fe? A ver, levanten la mano, ¿tiene fe? Si tu fe no te hace progresar, tal vez no es fe. Porque la fe que viene de Dios nos hace caminar como Dios camina. Un verdadero hombre de fe no es aquel que sigue creyendo las mismas cosas durante toda su vida, sino es aquel que con su fe progresa. Entonces yo voy progresando en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo fe. Utilizo la fe para progresar. Así que es maravilloso llegar a este lugar y ver que las cosas aquí, ¿qué creen? ¿Están igual que hace un año? ¿Están igual que hace 2 años? ¿Dentro de otros 6 meses que vengamos estará igual? Entonces me doy cuenta que las personas que aquí se reúnen tienen fe auténtica porque están, ¿qué? Progresando. No hay nada peor que llegar a un lugar donde todo el mundo tiene fe, pero todo lo que ves a tu alrededor es lo mismo. Los mismos problemas, las mismas broncas, están en el mismo lugar haciendo las mismas cosas por los siglos de los siglos. Supera eso, a ver. Hasta lo dicen así como del corazón. Señores, Pablo no era más que un progreso de lo que los discípulos de Jesús enseñaron. Las cartas paulinas no es más que un progreso de la revelación, de la unción y de la visión que Jesús le había dado a sus discípulos. Nosotros somos 2000 años, un progreso de todas esas cosas. A eso se refería Juan cuando dijo de Jesús que de su gracia tomamos, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia y de su plenitud tomamos todos. Porque Jesús es el ser tan pleno que nos permite ir progresando a lo largo del tiempo. ¿Están conmigo? Bien. Entonces dice que el trabajo de Satanás, el trabajo del Dios con D minúscula de este siglo, observen, él es solo de un siglo. Dios es ¿qué? Eterno. Este Dios del que habla es el Dios de un siglo. Es decir, tiene un principio y tiene un final. Dios no tiene principio y no tiene final. Así que este Dios no progresa. Es solamente el Dios de este siglo. Quiere decir que para Dios entre un siglo y otro hay diferencia. Hasta nosotros mismos hablamos de la generación del siglo XIX, de la generación del siglo XX, de la generación del siglo XXI. Son diferentes generaciones porque tienen un límite generacional, un siglo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quieres no tener ceguera en tu entendimiento? Cree. Cree y entiende. Mientras no creas y entiendas, te mantendrás ciego.